Era una noche fría y solitaria en la Ciudad de México. El cielo estaba cubierto de nubes espesas y la luna apenas lograba filtrarse entre ellas. Luis, un joven repartidor de comida, ajustó su mochila térmica mientras revisaba su celular en espera del siguiente pedido. Había trabajado en la aplicación por meses y aunque a veces le tocaban direcciones extrañas, jamás había vivido algo verdaderamente inquietante hasta esa noche. El teléfono vibró con una nueva solicitud. El punto de recogida era un restaurante de comida casera no muy lejos de su ubicación, y la entrega estaba a unos 20 minutos de distancia. Luis aceptó sin pensarlo mucho, recogió el pedido y se puso en marcha. Mientras conducía por las calles cada vez más desiertas, comenzó a notar que el camino se volvía más oscuro y solitario. Su GPS marcaba que estaba a solo unas cuadras del destino, pero extrañamente, el lugar no parecía tener muchas casas alrededor. Al llegar al punto exacto, estacionó su motocicleta y buscó el número del domicilio, pero no había ninguna casa. En su lugar, se alzaban rejas de hierro cubiertas de óxido y un letrero apenas visible bajo la tenue luz de su farola. El Panteón San Isidro. Luis tragó saliva. Revisó de nuevo la dirección, pensando que había cometido un error, pero el GPS insistía que estaba en el lugar correcto. Miró el nombre del cliente en la aplicación y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. José Ramírez. Ese era el nombre de su abuelo, quien había fallecido hace 5 años. Su respiración se agitó. Trató de convencerse de que solo era una coincidencia, pero entonces vio la nota que acompañaba el pedido. Hace tiempo que no me visitas. Un temblor involuntario se apoderó de sus manos. Miró alrededor esperando encontrar a alguien que le estuviera jugando una broma. Pero el silencio del panteón era abrumador. Un frío antinatural se instaló en su pecho. Dio un paso hacia atrás, listo para correr de regreso a su moto, cuando sintió una ráfaga helada a su espalda. La pantalla de su celular parpadeó y por un instante creyó ver un reflejo en ella. Una figura delgada, de rostro arrugado y ojos hundidos, que lo miraba con una mezcla de tristeza y reproche. Era su abuelo. Luis dejó caer el pedido y salió corriendo, sintiendo el peso de una mirada sobre él hasta que arrancó su moto y se perdió en la noche. Nunca volvió a aceptar un pedido en esa zona, y desde entonces, cada que pasaba por un panteón, murmuraba una disculpa en voz baja, esperando que su abuelo lo perdonara por su olvido. Esa noche, al llegar a su casa, Luis no podía quitarse la sensación de inquietud. Su piel aún estaba erizada y el frío que había sentido en el panteón parecía haberse instalado en su cuerpo. Trató de distraerse con su teléfono, pero la batería se agotó de repente. Maldijo por lo bajo y decidió dormir. El sueño no llegó fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de su abuelo en la pantalla del celular. Las palabras de la nota resonaban en su cabeza. Hace tiempo que no me visitas. Su abuelo siempre había sido cariñoso con él, y Luis se sintió culpable por haber dejado de ir a su tumba. Tal vez solo era su subconsciente, recordándole una deuda pendiente. A la mañana siguiente, tomó la decisión de ir al panteón. Compró un ramo de flores y se dirigió al lugar, esta vez a plena luz del día. El sitio no parecía tan aterrador.
Caminó entre las lápidas hasta encontrar la de su abuelo. Estaba descuidada, con la inscripción casi cubierta de polvo y hojas secas. Luis sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló y limpió la lápida con cuidado. Colocó las flores y murmuró: «Lo siento, abuelo. No debí dejar de venir». El viento sopló suavemente y un susurro casi imperceptible llegó a sus oídos. No pudo entenderlo del todo, pero sintió una extraña paz. Tal vez solo era el viento, o tal vez su abuelo le estaba agradeciendo la visita. Cuando se levantó para irse, notó algo extraño. Sobre la lápida donde había colocado las flores, había un teléfono móvil. No era suyo. Lo tomó con cuidado y vio que la pantalla estaba encendida, mostrando un solo mensaje: «Gracias por venir». El pánico lo invadió, pero al mismo tiempo sintió un alivio inesperado. Miró alrededor, pero no había nadie cerca. ¿Quién había dejado el teléfono ahí? No tenía respuesta, pero decidió dejarlo donde lo encontró y alejarse. Desde ese día, Luis visitó la tumba de su abuelo con regularidad. No volvió a recibir mensajes extraños ni pedidos aterradores, pero cada vez que estaba en el cementerio, sentía una presencia cálida a su lado, como si su abuelo aún lo cuidara. La vida siguió su curso, pero aquella noche nunca se borró de su memoria. A veces, cuando trabajaba tarde, miraba su teléfono con recelo, temiendo recibir otro mensaje desde el más allá. Sin embargo, nunca volvió a ocurrir. Solo quedó la lección de que, incluso después de la muerte, los lazos familiares seguían siendo inquebrantables. Cuando llegó el Día de Muertos, Luis y su familia decidieron hacer un altar en honor a su abuelo. Colocaron su foto en el centro, rodeada de velas, flores de cempasúchil y su comida favorita. Luis sintió un enorme alivio al encender una de las veladoras, y por primera vez en mucho tiempo sonrió al recordar a su abuelo, con cariño en lugar de miedo. Esa noche, mientras miraba el altar iluminado, su teléfono vibró una vez más. Al desbloquearlo, solo había una notificación: «Gracias por recordarme». Raúl, un repartidor de comida, se encontraba esperando su próximo pedido en una esquina iluminada. Por la tenue luz de un farol, su teléfono vibró con una nueva notificación de la aplicación. El restaurante donde debía recoger la orden era uno que no conocía, ubicado en una calle poco transitada. Sin pensarlo mucho, aceptó el pedido y se dirigió hacia allá. Al llegar, notó que el lugar tenía un aspecto antiguo y descuidado. El letrero estaba casi ilegible y el interior apenas iluminado por una luz tenue. Al entrar, un fuerte olor a hierbas y especias invadió sus sentidos. Detrás del mostrador, una mujer de edad avanzada, con un semblante serio y arrugas profundas, lo miró fijamente antes de entregarle la bolsa con el pedido. «Ten cuidado con esto», dijo la mujer con una voz áspera. «No lo abras ni lo mires». Raúl asintió incómodo, sin hacer preguntas.
Había tenido clientes extraños antes, pero nunca algo así. Se montó en su motocicleta y revisó la dirección de entrega. Se sorprendió al ver el nombre del destinatario: Emilio Herrera, un empresario exitoso que era bien conocido en la ciudad. No podía evitar preguntarse por qué alguien tan influyente pediría comida de un lugar tan extraño. Mientras conducía, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La bolsa en su mochila térmica parecía más pesada de lo normal. Un pensamiento irracional cruzó su mente. ¿Y si algo no estaba bien con la comida? Pero desechó la idea y continuó su camino. Al llegar al lujoso edificio donde vivía Emilio, se estacionó y se dispuso a entregar el pedido. Sin embargo, justo antes de tocar el timbre, una sensación de mareo le invadió. Su visión se nubló y una punzada de dolor atravesó su cabeza. Sintió que algo dentro de la bolsa vibraba levemente. Asustado, dejó el paquete en la puerta y se alejó rápidamente. Apenas subió a su motocicleta, su teléfono sonó. Miró la pantalla y vio un mensaje anónimo: no debiste entregarlo. El corazón de Raúl lateó con fuerza. Trató de ignorar el mensaje pensando que era una broma. Pero en los siguientes días, su vida comenzó a desmoronarse. Su moto sufrió una avería inexplicable. Su teléfono dejó de funcionar correctamente. Y lo peor de todo, empezó a sentir una presencia extraña siguiéndolo en las noches. Por curiosidad, buscó información sobre Emilio Herrera y descubrió algo aterrador. Después de haber recibido aquel pedido, el empresario comenzó a sufrir problemas financieros y su empresa se desplomó en cuestión de días. Algunos rumores hablaban de brujería, de una envidia tan poderosa que alguien había decidido destruirlo usando magia oscura. Raúl entendió que había sido un simple intermediario en un acto de maldad, pero algo le decía que la maldición no solo había afectado a Emilio. Cada noche sentía más pesada la sombra sobre él, como si algo oscuro se hubiera pegado a su alma. Desesperado, buscó ayuda. Un viejo sanador en el mercado de Sonora le dijo lo que le temía. Al haber sido el canal por donde pasó la maldición, parte de esa energía negativa se había quedado con él. Si no hacía algo pronto, su suerte seguiría empeorando. El anciano le dio un consejo. Debía encontrar a la persona que había hecho el pedido y devolverle la energía. De lo contrario, su vida se consumiría poco a poco. Raúl supo de inmediato a quién debía enfrentar: a la misteriosa mujer del restaurante.